Ya, ahora sí. Nosotros ayer vimos, quedamos en los límites trigonométricos, ¿cierto? Y quedamos también en cómo utilizar las funciones trigonométricas para tratar siempre de obtener el seno de x partido por x. Y vimos varios ejemplos de esto. Entonces voy a partir inmediatamente compartiendo pantallita. ¿Ya? Y terminamos calculando estos cuatro límites, ¿cierto? Dijimos acá que finalmente lo que buscamos es que el argumento del seno y el denominador sean iguales. Con eso yo puedo utilizar, ¿cierto?, el límite fundamental, que es límite de seno de x partido por x, ¿cierto? Cuando el argumento y el denominador son iguales. Entonces, acá menciona el texto un poco lo que es el cambio de variable, ¿ya? Y dije que ayer que mejor no nos metamos en ese tema porque nos queda poco tiempo, pero ahora sí nos vamos a meter en ese tema, ¿ya? Vamos a ver el tema del cambio de variable o una sustitución, ¿cierto? Para poder calcular estos límites, ¿ya? Entonces vamos a abrir un whiteboard para poder haciendo los ejercicios acá. Creo que va a abrir por defecto el que tenía en el colegio. Sí. Ya. Acá. Entonces partamos con el primer ejercicio que dice límite. eh, Ahí sí. Ya. El límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. ¿Ya? Nosotros ya tenemos justificado, ¿cierto? Vimos gráficamente que este límite fundamental, el límite de x tendiendo a 0, de seno de x partido por x es igual a 1. ¿Ya? Dijimos, ¿cierto?, que este límite fundamental, que necesitamos conocerlo muy bien, eh, porque se ocupa mucho cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, ¿ya? Y las funciones trigonométricas se aplican sobre todo en el tema de ondas, cuando se trata de explicar un fenómeno que esté relacionado con ondas, por ejemplo, el sonido, algunos fluidos, ¿ya? Así que es bastante útil aprender acerca de las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces, a partir de esto, yo puedo también calcular otros límites, ¿ya? Y en general, si es que un u tiende a 0, el seno de u partido por u va a ser igual a 1, ¿ya? Independientemente de la variable que esté. Siempre y cuando el argumento del seno y el denominador sean iguales, yo voy a tener aquí que esto vale 1. Entonces, el apunte lo que hace es hacer que el argumento y el denominador sean iguales multiplicando por un 1 conveniente, ¿cierto? Eh, este 3 dividido por 3, ¿cierto? Entonces nos queda algo así, 3 por seno de 3x dividido en 3x. ¿Ya? Y la justificación de que el argumento del seno y del denominador sean iguales viene aquí de la sustitución. Yo puedo hacer llamar un cambio de variable y decir, ya yo quiero que el argumento ahora sea un 3x. ¿Ya? Por lo tanto, si el x tiende a 0, entonces el u también va a tender a 0, ¿cierto? Si el x tiende a 0, voy a tener 3 por 0, 0, así que el u también tiende a 0. Y entonces me queda el límite notable. Voy a tener el límite de u Profe, tendiendo a 0, ¿sí? ¿cuál parte que es el argumento? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál parte es el argumento? Lo que está dentro del seno, en este caso el 3x. Ah, ok, El, vale. el 3x es el argumento del seno, ¿cierto? Lo que está dentro del seno. En este caso es x, lo que está aquí es x, en este caso u. ¿Ya? Entonces, para poder aplicar el límite notable, el argumento del seno tiene que ser lo mismo que el denominador. ¿Ya? En este caso no son iguales, por lo tanto tengo que tratar de que sean iguales, ¿cierto? Como en este 3x partido por 3x multiplico por un 3. ¿Ya? Entonces aquí tengo 3 por seno de u partido por u, y aquí entonces se justifica que este límite sí tiende a 1 ahora. ¿Ya? Ahora puedo evaluar sin ningún problema y llego a que el límite es 3 por 1
y el límite finalmente da 3. ¿Ya? Y esto lo justificamos gráficamente, ¿cierto? Vimos en la gráfica cómo funcionaba. Ya no lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Pero se puede justificar usando el cambio de variable. Esta sustitución que hicimos acá. Pero si ya sabemos cómo funciona, no es necesario que hagamos este paso. ¿Ya? Este paso del límite. De hecho, este paso no es necesario hacerlo, como le estoy contando, sino que puedo decir inmediatamente que esto es igual a 3. ¿Ya? Porque el seno de 3x partido por 3x, inmediatamente yo puedo decir ahora que tiende a 1. Profe, Tiende a 1. ¿Sí? ¿y uno puede modificar el argumento para poder después simplificar? Es más difícil modificar el argumento del seno, porque hay una serie de identidades trigonométricas, ¿cierto? Que hay que utilizar. ¿Cierto? No es tan fácil como decir seno de 3x es igual a 3 seno de x. No, no es así. ¿Sí? Esto no es igual. De hecho, la identidad del 3x tiene como un seno cubo o algo así. Pero viene de las identidades trigonométricas. ¿Ya? Yo creo que en tutoría vamos a trabajar harto eso del tema de trigonometría. ¿Ya? El seno de la suma del ángulo, la resta del ángulo, que sí es importante trabajar. Pero esto no es cierto. ¿Ya? En general, no puedo decir esto. ¿Ya? Entonces, claro, de que se puede, pero es más complicado trabajar con los argumentos de las razones trigonométricas. Tratamos siempre de dejarlo ahí tranquilito. ¿Ya? Entonces, lo mismo se hace en el otro ejercicio que aparecen acá. ¿Cierto? Seno de 5x partido en 3x. Tengo que hacer aparecer aquí un 5 en el denominador. Y ese hacer aparecer es multiplicando por un 1 conveniente. ¿Cierto? Se multiplica y se divide por 5 y acomodo aquí para que nos quede el límite que corresponda. En este caso, seno de 5x partido en 5x. No tengo para qué hacer el cambio de variable, sino que ya sé que como el argumento del seno y el denominador son iguales, lo puedo cancelar con un 1. Ya sé que ese límite tiende a 1. El tercer ejercicio es bastante parecido, un poco más complicado. Ya, pero se aplica exactamente lo mismo. Ya, de hecho, ayer lo hicimos al revés, ¿cierto? En vez de dejar fracción sobre fracción, dijimos que también podíamos utilizar este límite cuando el seno está en el denominador, ¿cierto? Y dijimos que el límite de x tendiendo a 0 de x sobre seno de x, eso también vale 1. ¿Ya? Eso también vale 1 y se puede utilizar en el ejercicio 3. Javier, ¿levantaste la manito? Sí, profe, tengo una pregunta en el ejercicio 2. ¿Ya? ¿Cómo le hace para que salga el 5 tercios hacia afuera? No entiendo. Ya, es que como son multiplicaciones, no tengo tantas restricciones, ¿ya? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si tengo el límite de x tendiendo a 0, ¿cierto? De el seno de 5x dividido en 3x, como tengo un producto en el denominador, ¿cierto? Y en el numerador no tengo ninguna suma, ¿cierto? Recordando que el 5x es parte del argumento del seno, yo puedo decir aquí que puedo separar las fracciones, pues puedo dejar un tercio y el seno de 5x partido en x. ¿Ya? No tengo problema aquí en separar las fracciones cuando tengo producto. ¿Ya? Por eso lo separa. ¿Ya? Y el apunte pone un paréntesis acá para dejar incluso más evidente que el seno de 5x partido por x lo tengo separadito. ¿Ya? Pero en general eso se puede hacer siempre y cuando yo tenga solo productos. ¿Ya? Y claro, ahora después multiplicó por 5 quintos y un 5 lo dejó acá arriba y el otro 5 lo dejó acá abajo. De esa manera se pueden cancelar, ¿cierto? 5 partido por 5 se cancela. Nuevamente puedo hacer eso porque tengo solo productos. ¿Ya?
Entonces ahí ya tengo aquí que esto se cancela y nos queda 1. Y el límite finalmente nos da 5/3. ¿Sí? ¿Por ahí queda más clarito o no todavía? Sí, profe. Ya. Ya, muy bien. Entonces, en el otro ejercicio, no tengo ni siquiera un x en el denominador, entonces se multiplica y se divide por un x, ya para hacer aparecer ese x, y después termino de armar los denominadores o el numerador en el caso en el que corresponda. ¿Ya? No lo hicimos así aquí en la clase, ¿cierto? Sino que lo hicimos por separado. Dejamos el seno de 4x partido en x y el x partido en seno de 7x, y porque el límite fundamental funciona en ambas direcciones. ¿Ya? Y el que no hicimos fue el último. El límite de x tendiendo a 0 de coseno de 2x menos 1 dividido en x cuadrado. ¿Ya? Ese lo vamos a hacer aquí en la pizarrita, porque necesitamos un poco más de espacio para hacer ese ejercicio. Ya, coseno de 2x menos 1 dividido en x cuadrado. ¿Ya? Aquí necesitamos otro de los límites fundamentales trigonométricos, que nos decía el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado es igual a 1/2. ¿Ya? Eso es lo que nos decía este límite fundamental. Entonces tengo que utilizar todo mi ingenio para poder escribir este límite en esta forma. ¿Ya? Todo mi ingenio para poder escribir este límite de la forma de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. Ya donde, ¿qué es lo importante acá? El argumento del coseno tiene que ser lo mismo que lo que está dentro del cuadrado del denominador. Esos tienen que ser iguales. ¿Ya? Entonces veamos cómo lo podemos hacer. Lo primero que me doy cuenta es que el numerador está al revés, ¿cierto? No está 1 menos coseno, está coseno menos 1. Entonces puedo cambiar los signos fácilmente intercalando un menos por ahí, ¿cierto? Si pongo menos 1 por, entonces puedo hacer este cambio. ¿Ya? ¿Cierto? Menos por 1, menos 1, y menos por menos nos da positivo, ¿cierto? Acá este más que está implícito. Ya, con eso ya lo dejamos más o menos de la forma, ¿cierto? ¿Qué nos falta ahora? Poner un 2 dentro del argumento del denominador, o dentro del cuadrado del denominador, ¿cierto? Entonces ahí lo que tengo que hacer es multiplicar por este 1 conveniente, ¿cierto? Que es lo que hemos estado trabajando, y me tiene que aparecer aquí un 2x cuadrado, ¿cierto? El 2 también tiene que estar dentro del denominador. Pero ahora no me basta aquí con multiplicar con 2 solamente, ¿cierto? Porque el 2 también está al cuadrado. Entonces tengo que multiplicar aquí por un 2 al cuadrado. Y ahí se mantiene la igualdad. Ahí multipliqué por el 1 conveniente. ¿Ya? Entonces, ahora sí tenemos la forma 1 menos coseno de 2x partido en 2x al cuadrado. ¿Cierto? Está exactamente de la misma forma. 1 menos coseno de 2x dividido en 2x al cuadrado. Entonces yo digo que este límite vale 1/2. No me queda nada más por evaluar, así que podemos quitar el símbolo del límite y anotar el resultado. Menos 1/2 por 4, finalmente nos da menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Más o menos. Sí. Sí, Sí. todo bien. Todo bien. Ya. Muy bien. Este de aquí es un 4. Ya. Excelente, chiquillos. Entonces con eso ya nosotros tenemos Profe, 4 ejemplitos. Sí, dígame. cómo se demostraba de que 1 menos coseno de x partido por x cuadrado es 1/2? Aquí arriba está la demostración.
se multiplicaba por el complemento de 1 menos coseno para poder formar el seno cuadrado. Multiplicamos por este mismo término que está acá arriba. 1 más coseno, 1 más coseno. Entonces te queda una suma por su diferencia en el numerador del 1 menos coseno cuadrado. Y eso te da a ti seno cuadrado. ¿Ya? Y como tenemos seno cuadrado dividido en x cuadrado, podemos dejar dentro del cuadrado esa división. Seno de x partido por x. Y ya sabemos que seno de x partido por x nos da 1. Y el otro límite, ahora no tengo ningún problema en evaluarlo. Porque el coseno de 0 vale 1. Así que tenemos 1 sobre 1 más 1, 2. 1 medio. Así se demostraba. Gracias. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces hay que ejercitar harto esta parte, ¿cierto? Para que quede muy, muy clarito. Y acá tenemos un ejercicio un poco más complicado, ¿cierto? Pero que ahora sí tenemos las herramientas para poder hacerlo. ¿Ya? Entonces nos dice determinar si existe este límite. El límite de x tendiendo a 0 de arcoseno de 2x partido por el valor absoluto de x. Chanfle. Ya entramos aquí en problemas. ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí. El límite entonces de, era un x tendiendo a 0 de arcoseno de 2x dividido en el valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces lo primero que veo acá es que el arcoseno puede ser primera vez que lo estemos viendo, ¿ya? Y lo otro que está jugando un papel importante aquí es el valor absoluto. Entonces el valor absoluto yo lo puedo definir como una función por tramo, lo que empezamos a trabajar la clase pasada. El valor absoluto es x si es que el x es mayor o igual a 0, o va a ser menos x si es que el x es menor a 0. ¿Ya? Eso es lo que hace el valor absoluto. Entonces podemos ver un par de ejemplos, ¿cierto? El valor absoluto de 4 va a ser, como el 4 es mayor a 0, lo reemplazo con un 4. El valor absoluto de menos 7, ahora reemplazamos en el segundo tramo, ¿cierto? El menos 7 es menor a 0, entonces nos queda menos 7 y nos queda un 7 positivo. O sea, finalmente lo que hace el valor absoluto es considerar solamente el número, sin el signo. ¿Ya? Ya. Entonces, el primer paso que nosotros podemos hacer acá es definir esta función por tramos. ¿Ya? Entonces, en vez de calcular el límite de eso, vamos a calcular el límite de una función por tramos. Ah, entonces como límite lateral. Exactamente, vamos a tener que usar ahí los límites laterales. Perfecto, perfecto. Ya, déjame borrar aquí. Ya, entonces el primer paso que vamos a dar aquí es eliminar ese valor absoluto. Diciendo que arcoseno de 2x dividido en valor absoluto de x es una función por tramos. Y va a ser arcoseno de 2x dividido por x, si es que el x es mayor o igual a 0, o va a ser arcoseno de 2x dividido por menos x, si es que el x es menor a 0. Entonces, claro, vamos a tener que usar... ¿Sí? Profe, yo nunca he visto lo de arcoseno. Ahora lo voy a explicar más o menos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿y no sería así como límite de arcoseno de 2x partido en x? Desde x entrando por la izquierda, algo así, ¿cómo era? Sí, los límites laterales. Sí, vamos a tener que atacar el ejercicio por ahí. ¿Ya? Entonces, entendamos un poco qué es lo que significa esto del arcoseno antes de atacar el ejercicio. ¿Ya? Las razones trigonométricas, nosotros nos saltamos la parte del triángulo, ¿cierto? Y lo empezamos a ver inmediatamente desde el círculo unitario. ¿Ya? Entonces dijimos, por ejemplo, que de un ángulo alfa que esté aquí, el seno nos marca la altura del punto, ¿cierto? Este punto que está aquí, o esa ordenada, la altura de este punto, es lo que nosotros llamamos el seno de alfa.
y el desplazamiento horizontal o la abscisa del punto, lo que llamamos el coseno. ¿Ya? Entonces, démosle un valor al seno de alfa, por ejemplo, pongámosle, no sé, 0,6. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos que el seno de alfa es 0,6, estamos diciendo que la altura del punto con este ángulo es 0,6. ¿Ya? Entonces, el argumento del seno siempre es un ángulo. ¿Ya? Siempre va a ser un ángulo. Y el valor del seno de este ángulo es su altura. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a identificar con el seno. Y si hago lo mismo con el coseno, decimos, ¿cierto?, que el coseno de alfa, coseno del ángulo, es algún desplazamiento horizontal. ¿Ya? Eso es lo fundamental en el tema de las razones trigonométricas. ¿Ya? El argumento es un ángulo y el resultado de esta función, de esta razón, es o la altura o el desplazamiento horizontal. ¿Ya? Y la otra, que es la tangente, tiene que ver con el valor de la pendiente de esta recta, ya que es la tangente al círculo, pero cuando nos toque ver ese tema, lo vamos a tocar. Ya, entonces, ¿qué es lo que es el arcoseno? Es la función inversa del seno. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con función inversa? Por ejemplo, si yo tengo un x cuadrado igual 4, si yo quiero despejar el x, aplicamos raíz. ¿Cierto? De hecho, para ser un poco más riguroso, aplicamos más menos raíz. ¿Cierto? Y definimos entonces que la función inversa del cuadrado es la raíz cuadrada. ¿Ya? Entonces, con las razones trigonométricas ocurre algo similar. ¿Ya? Para poder yo conocer qué ángulo da una cierta altura, yo tengo que usar alguna función inversa. Y la definición de esa función inversa es el arcoseno. ¿Ya? Entonces aquí nosotros decimos que alfa es igual al arcoseno de 0,6. ¿Ya? Eso es todo. Esa es la definición del arcoseno, como la función inversa del seno. ¿Ya? Y aquí los papeles entonces se invierten. En el arcoseno yo le ingreso una altura y a partir de esa altura entonces el arcoseno me genera a mí un ángulo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió bien entonces qué es el arcoseno? Sí. Más o menos. ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, para seguir avanzando, es un límite trigonométrico al final. Arcoseno de 2x partido en x va a ser un límite trigonométrico y la idea entonces es poder ocupar el límite notable. Y para poder ocupar el límite notable, entonces vamos a hacer un cambio de variable. ¿Ya? Y el cambio de variable que vamos a utilizar, o la sustitución que vamos a utilizar, es poner alguna letra que sea igual a arcoseno de 2x. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer este proceso de la operación inversa otra vez, y la operación inversa del arcoseno es seno. Entonces vamos a tener aquí que seno de z es igual a 2x. ¿Ya? Y finalmente, como tenemos aquí un x dando vuelta, es importante saber cuánto vale el x. Y el x entonces va a ser seno de z partido por 2. ¿Ya? Oh, profe, no entendí esa parte. Ya. Aquí hicimos lo mismo que acá, pero lo hicimos al revés. ¿Cierto? Tenemos que el z es igual a arcoseno de 2x. Entonces yo puedo como aplicar el seno a ambos lados. O usar la definición de arcoseno, que es precisamente lo que hicimos acá. Entonces, este arcoseno como que pasa al otro lado de la igualdad con su función inversa, que es el seno. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el alfa es igual a arcoseno de algún valor. Entonces este valor, esta altura, es igual al seno de alfa.
Y aquí hicimos lo mismo. Ah, ya entendí. ¿Sí? Z igual a Pero arcoseno. dividiendo. Sí, claro. Y uno partido en arcoseno es seno. ¿Cómo? Que cuando vas dividiendo, queda como uno partido en arcoseno. Y uno partido en arcoseno es seno. O sea, no es que pase dividiendo, ¿cierto? Este arcoseno no anda hasta solo, pues, sino que está aquí con su argumento. Yo no puedo escribir arcoseno así nomás. El arcoseno tiene que ir con un argumento dentro. Entonces, claro, no es que el arcoseno pase dividiendo, sino que, a ver, lo podríamos ver de la siguiente manera. Lo podríamos ver de la siguiente manera con el mismo ejemplo que teníamos acá. ¿Ya? Si tengo el seno de alfa igual a 0,6, yo podría aplicar la operación inversa del seno. Y puedo aplicar aquí arcoseno. Entonces, como estamos aplicando arcoseno a ambas partes de la ecuación, tendríamos aquí arcoseno del seno de alfa es igual a arcoseno de 0,6. Y arcoseno de seno finalmente se eliminan porque son operaciones inversas y nos queda que alfa es arcoseno de 0,6. ¿Ya? Si es que lo quiero aprender como una suerte de mecánica. Claro, lo que la multiplicación es a la división, el arcoseno es al seno. ¿Sí? Y claro, yo aquí puedo hacer lo mismo, puedo aplicar el seno para volver a mi ecuación original. Aplico el seno, entonces aquí yo tengo seno de alfa es igual al seno de arcoseno de 0,6. Y como el seno y el arcoseno son operaciones inversas, se pueden eliminar. Y me queda nuevamente que seno de alfa es 0,6. ¿Ya? ¿Sí? Y de hecho confunde más, porque muchas veces el arcoseno no se escribe como arcoseno, sino que se escribe como seno a la -1. El seno a la -1 no quiere decir 1 partido en seno, sino que es la función inversa. Esto aquí es arcoseno. ¿Ya? Ah, ahora entiendo. ¿Sí? Pero no es que sea 1 partido en seno, sino que es como por nombre que se recibe como la función inversa. ¿Ya? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, volviendo al ejercicio, claro, aquí lo que hicimos fue aplicar seno a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Y llegamos con seno de arcoseno se elimina y nos queda el 2x. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nos estamos preguntando por el límite cuando x tiende a 0. ¿Y qué pasa cuando x tiende a 0? El argumento del arcoseno tiende a 0 y nos queda en el límite el arcoseno de 0. Y el arcoseno de 0, o sea, cuando la altura es 0, el ángulo también es 0. Entonces, si el x vale 0, el z también vale 0. ¿Ya? Lo puedo ver también aquí en la segunda línea, ¿cierto? ¿El seno de qué ángulo? Acuérdense que el argumento del seno es un ángulo. ¿El seno de qué ángulo me da 0? Yo lo puedo ver aquí, ¿cierto? ¿Qué altura me va a dar 0? Yo a medida que voy moviendo este punto, aquí, ¿cierto? Aquí voy a tener una altura 0 en el ángulo 0. ¿Ya? Muy bien. Ahora ya con esto ya podemos hacer el ejercicio y tenemos que partir con algunas de las partes, ¿ya? Entonces, si partimos con el primer tramo, decimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de arcoseno de 2x partido por x va a ser igual al límite, ahora con la función z, o con la variable z, a z tendiendo a 0 por la derecha, de, y el arcoseno de 2x es z, ¿cierto? Arcoseno de 2x, todo esto lo puedo reemplazar por la z, y el x
lo puedo reemplazar con seno de z medios. Entonces, para evitar el fracción sobre fracción, este 2 pasa al numerador. ¿Ya? Y finalmente, el z partido en seno de z vale 1, y nos queda este 2 dando vuelta, así que finalmente esto nos da 2. Ahí podemos calcular ese límite. ¿Sí? ¿Sabes qué? No entendí muy bien eso de que el X0, Z0, abajo del... Acá. Sí, ahí. Ya. Veámoslo con un GeoGebra. ¿Ya? Demos un segundito para poder armar aquí bien el tema. Aquí vamos a hacer la distancia. 1 y 1. Ya. Estamos trabajando siempre con la circunferencia unitaria. Ya que dijimos que era x cuadrado más y cuadrado igual 1. Aquí está la circunferencia unitaria. Entonces yo voy a tomar un punto cualquiera en mi circunferencia unitaria, yo lo voy a ir moviendo, ¿cierto? Voy a hacer que este punto sea un poquito más grande, ¿ya? Y aquí entonces lo que estamos haciendo es que a partir del segmento que une el origen con eh, con el punto de la circunferencia es lo que nosotros llevamos el ángulo, ¿ya? Entonces voy a tomar aquí el ángulo y aquí está el ángulo. No me importa su... anda. Ya, no me importa su valor específico, sino que lo podemos dejar aquí como alfa. ¿Ya? Vamos a agrandarlo un poquito. No puedo agrandarlo un poquito. ¿Ya? Pero este es el ángulo alfa, ¿cierto? Que va siendo cada vez más grande, cada vez más pequeño. Y aquí en el lado izquierdo podemos ir viendo su valor. ¿Ya? Aquí el valor está en ángulos sexagesimales. No sé si lo puedo dejar en radianes. Creo que no. Ya, bueno, en fin. Pero estos son ángulos en sexagesimales, nosotros estamos ya empezando a trabajar con los radianes, ¿cierto? Entonces hay un punto que yo puedo ir moviendo y finalmente lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Es tomar la altura del punto. Entonces eso sería el 0, el I de A y unimos aquí con un segmento, ¿cierto? Para darle un poco más de dinamismo le ponemos una línea punteada. ¿Ya? Me está marcando entonces ahí su altura. ¿Ya? Le puedo poner entonces su altura aquí. Tenemos una altura de 0,69, ¿cierto? Y lo máximo que puede tomar es 1, ¿cierto? Y ahí va tomando sus distintas alturas. ¿Ya? La segunda coordenada, 0,63, 0, tanto, 0, tanto, 0, tanto. Entonces la pregunta que nos estábamos haciendo es ¿qué ángulo hace que la altura sea 0? ¿Cierto? Acuérdate que el argumento del arcoseno es la altura. Entonces, ¿qué ángulo hace que la altura sea 0? Entonces, si yo me voy bajando la altura, finalmente la altura es 0 cuando el ángulo es 0. ¿Cierto? Se puede ver acá también. El ángulo 0 grados hace que la altura sea 0. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta, ¿qué ángulo hace que la altura sea 1? 90 grados. 90 grados hace que la altura sea 1. Y eso se escribe así como, bueno, pi medios, ¿cierto? Que el 90 grados es el arcoseno de 1. O dicho de la otra forma, el seno de pi medios es 1. ¿Ya? Entonces, como estábamos haciéndolo con el 0, acá. Y podemos borrar aquí, ¿cierto? Aquí. Entonces, ¿qué altura hace que el ángulo sea 0? La altura 0 hace que el ángulo sea 0.
¿ya? Y lo mismo el ángulo 0 me da una altura 0. ¿Ya? No sé si por ahí se va entendiendo mejor con esta pequeña animación. ¿Sí? La Profe, altura relacionada con el ángulo. ¿Sí? ¿podría regresar un poco a la pizarra, ¿Sí? por favor? Sí, sí, por supuesto. Acá. No, a la que estaba escribiendo usted. Así. Acá. ¿Por qué hay el X y el Z como que hay una flecha hacia el cero? ¿Tienden a cero? Ah, ¿Por qué acá. hizo eso? ¿Qué significa? Ya. Sí, ¿Por qué? Porque lo que nos pedía el ejercicio acá era el límite de x tendiendo a 0. Entonces, como estoy haciendo este cambio de variable, si el x está tendiendo a 0, quiero ver ahora a cuánto está tendiendo el z, ¿ya? Porque eso no lo sabíamos, ¿ya? ¿A cuánto tiende el z? Por eso hicimos entonces ese ejercicio, ¿ya? Si el x tiende a 0, lo puedo ver en el z arcoseno o aquí en el seno de z. Si el x tiende a 0, tengo que aquí la altura es 0. Entonces, ¿qué ángulo hace que esta altura o el seno de ese ángulo sea 0? Y ahí entonces nosotros podemos reemplazar aquí con un 0. Y ahí nosotros podemos hacer el cambio de variable. ¿Ya? La sustitución. Si el x tiende a 0, entonces el z también tiende a 0. Profe, ¿Sí? si hubiese sido otra, otra de estas funciones trigonométricas, y si hubiese tendido hacia otro número que no sea el cero, ¿cómo afectaría eso? Como si fuese no Eh, sé, un coseno o cualquier otra cosa, tangente. Si es claro, que no tiende a ser igual que la X. sí. Veamos. Y aquí ya podemos borrar cierta parte de esto. No sé cómo borrar más rápido estas cosas. Ya. Pero veamos qué pasa con el coseno. ¿Ya? Ya supongamos que el ejercicio era arco coseno. Coseno de 2x, ¿cierto? Partido por x. ¿Ya? Y nos pedían el límite también, qué pasa cuando x tiende a 0. Entonces veamos qué es lo que pasa si es que yo tengo seno, ¿cierto? De arco coseno ahora, de 2x. La función inversa sería el coseno de z 2x. Ya, y finalmente x sería coseno de z medios. Ya. ¿Qué pasa ahora cuando tienden a 0? Si el x tiende a 0, si el x tiende a 0, entonces ahora el arco coseno me está marcando el desplazamiento horizontal, ¿cierto? Entonces el desplazamiento horizontal del coseno, ¿cierto? Tiene que ser 0. Entonces, ahora si yo lo quiero ver aquí en el punto de vista gráfico, ahora es al revés. Voy a tomar la abscisa del punto, voy a unir con un segmento, ¿ya? Y ahora estoy tomando el X. ¿Ya? ¿Qué pasa con el X de este punto? ¿Ya? Y yo puedo ir moviéndolo, ¿cierto? Y aquí estaríamos tomando el arco seno de 1, desplazamiento 1. ¿Cuándo va a ser 0 este desplazamiento? Cuando estemos acá, ¿cierto? Justo en el ángulo de 90 grados. Ahí yo voy a tener un desplazamiento 0. Entonces, en el ángulo de 90 grados, yo tengo que, podríamos escribirlo así, ¿cierto? El seno, o sea, el z, perdón, el z de arco coseno de 0, el arco coseno de 0 es pi medios, el ángulo de 90 grados. Entonces, en ese caso, el z estaría tendiendo a pi medios. Y en ese caso, o sea, no nos serviría en este caso si hubiese sido así, porque para la,
estas propiedades de las funciones trigonométricas se necesita que tendiese a cero, ¿no? Para aplicar eso. Sí. Y de hecho los ejercicios van a estar planteados para que ustedes puedan usar las propiedades, pues, las identidades. No va a aparecer algo así. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podría hacer otro ejercicio para que quede más claro? Por supuesto. No hemos terminado con este ejercicio en realidad, pues no lo hemos terminado. Ya porque calculamos solamente cuando el x tiende a 0 por la derecha. Ya tomamos el primer tramo, ahora vamos a hacer el segundo tramo. El límite es cuando x tiende a 0 por la izquierda. Ahora estamos tomando la segunda función, o el segundo tramo, arco seno de 2x, ahora partido en menos x, y al hacer el cambio, tendríamos el límite del z tendiendo a 0 por la izquierda, ¿ya? Porque si el x tiende a 0, el z también tiende a 0, y se mantienen los laterales, ¿ya? Tendría entonces aquí el arco seno de 2x es z, eso no cambia, y el x es seno de z medios, pero tengo menos x, entonces voy a tener menos seno de z, y el dividido por 2, para evitar aquí el fracción sobre fracción, lo dejo en el numerador. Y puedo aplicar entonces la identidad fundamental del límite trigonométrico, que esto tiende a 1. Tengo un menos dando vuelta, entonces tengo un menos 1 por 2, finalmente aquí me da menos 2. Y como los límites laterales son distintos, llegamos a que el límite no existe, ¿cierto? Porque nos estamos acercando a valores distintos, por lo tanto no nos da un único valor. Por lo tanto el límite no existe. ¿Ya? Podríamos ver gráficamente la función, no tengo idea cómo es la función, pero veamos qué es lo que ocurre. En arco seno de 2x partido en el valor absoluto de x. Ups, lo escribí mal. Arco seno de x. Y esa es la función. Bien rara, ¿eh? Son estas dos vueltitas aquí chiquititas. Y claro, cuando el x tiende a 0, si nos acercamos por la derecha, va a tender a 2, y si nos acercamos por la izquierda, va a tender a menos 2. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el ejercicio? Acá ustedes lo van a poder ver, ¿cierto? Bueno, las distintas formas de explicarlo. Ya, el apunte lo explica súper rápido. Nosotros igual nos tomamos nuestro tiempo para hacerlo. Pero finalmente el límite no existe. Qué bueno, Jorge. Muy bien. Ya, y aquí hay un par de ejercicios de límites trigonométricos, ¿cierto? Para calcular. No sé si les tinca que hagamos alguno acá. ¿El F? ¿O no? El F, ya, podría ser. Ya, para el F vamos a tener que usar un poco de esta trigonometría que le estaba diciendo que podríamos ver en la tutoría, pero ya, vamos a explicarlo acá. Ya voy a hacer el recorte. Profe, ¿Sí? perdón que estaba muteado y estaba hablando solo. El límite no existe porque los resultados son diferentes, porque es 2, uno es 2 y otro es menos 2. Claro, sí. Y es lo que se ve aquí en Ah, el gráfico, que tienden a distintos valores. Da como este saltito, ok, ok. ¿ya? Por eso el límite no existe. Ya, voy a abrir una pizarra nueva para que no quede tan pegado todo. Ya. Tenemos ese límite a calcular, y lo primero que nos damos cuenta es que está tendiendo a un x distinto al que hemos estado trabajando, ¿cierto? Siempre tendemos el x a 0, entonces está cambiando y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para arreglar eso. Entonces lo primero que a mí se me puede ocurrir es hacer un cambio de variable, ¿ya? Si el x está tendiendo a pi tercios,
¿De qué manera yo podría escoger otra variable para que tienda a 0? ¿Cómo tendría que ser el u respecto al x? ¿Tendría que sumarle algo, multiplicarle algo? Multiplicarlo por 0. Claro, pues, es cierto, ahí sería trivial y el u sería igual a 0 para cualquier valor. Claro, pero no, la idea es que el u también sea una variable, no una constante igual a 0. Sí, pero podría ser. Sería como el cambio trivial. ¿Sí? Si el x tiende a pi tercios, ¿de qué manera tendría que ser el u para que tienda a 0? Quizás si lo vemos con un ejemplo más sencillo, si el x tiende a 2 y yo quiero que el u tienda a 0, ¿de qué manera tendría que escribir el u en función de x? X menos 2. X menos 2, ¿cierto? Ahí si el x tiende a 2, puedo reemplazar el x con 2, ¿cierto? Y 2 menos 2 me va a dar 0. Súper. Es el cambio que hay que hacer entonces. ¿Ya? Y en general, si el x está tendiendo a algún valor de a y yo quiero hacer que el u tienda a 0, escribo un x menos a. Entonces aquí podemos escribir, ¿cierto? X menos pi tercio. ¿Ya? Y con eso yo hago que el límite, que el u tienda a 0. ¿Ya? Vamos a escribirlo inmediatamente. U tendiendo a 0. Y veamos, aquí tengo justo el x menos pi tercio. ¿Coincidencia? No lo creo. Y entonces aquí tendría el seno de x menos pi tercio, y el x menos pi tercio ahora es mi nueva variable u. Pero arriba tengo el x solito. Pero aquí puedo despejar el x, ¿cierto? Despejo el x y tendría aquí que el x es u más pi tercio. ¿Ya? Entonces aquí tendría coseno de x, que es u más pi tercio. Ya. Uf. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver qué es lo que pasa con el coseno de u más pi tercio. Y ahí esa es una de las identidades trigonométricas. Ya, vamos a hacer aquí un pequeño recuadro. Y tenemos entonces que si yo tengo el coseno de la suma de dos ángulos, yo lo puedo separar en cosenos de ángulos más sencillos. Ya, aunque la operación no es tan sencilla, nos quedaría coseno de alfa por coseno de beta menos el seno de alfa por seno de beta. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando yo tengo una suma dentro del argumento del coseno. Tengo que separar como coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa por seno de beta. ¿Ya? Y creo que esta es de las cosas menos intuitivas que hay en la matemática, la suma y resta de ángulos y la multiplicación de matrices. Son las cosas menos intuitivas que hay en matemática. ¿Ya? Veamos entonces ahora qué es lo que pasa cuando reemplazamos con nuestros valores, que sería u más pi tercios. Ya, vamos a tener coseno de u, me quedó una s de más, coseno de u por coseno de pi tercios, menos el seno de u por el seno de pi tercios. ¿Ya? El coseno de u y el seno de u son funciones, son variables. Pero el coseno de pi tercio y el seno de pi tercio yo sí podría saber cuánto vale. ¿Ya? La semana pasada vimos algunas mnemotecnias, ¿cierto? Para acordarnos de estos valores, pero el coseno de pi tercios es raíz de 3 medios y el seno de pi tercios es 1 medio. ¿Ya? Ya, ¿sí? Estamos bien. Voy a alejar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer coseno de u más pi tercio? Va a ser raíz de 3 medios coseno de u menos, un tercio le puse, era un medio aquí. Un medio.
menos 1/2 seno de u. Entonces nos va a quedar aquí arriba una expresión un poquito más larga, ¿cierto? Pero que finalmente vamos a poder hacer algún arreglo algebraico ahí. Ya. ¿Qué es lo que nos va a quedar acá? Nos va a quedar el límite de u tendiendo a 0 de 1 menos 2 por el coseno de u más pi tercio, que es toda esta expresión de acá. Entonces vamos a tener raíz de 3 medios coseno de u, achicar un poquito más, menos 1/2 seno de u, y todo eso dividido en seno de u. Ya, y parece que el ejercicio nos quedó más complicado que antes, pero en realidad ahora, como desmenuzamos este ejercicio, así como si fuera un pollo cocido, nos queda más cosas de las que teníamos antes, pero son mucho más manejables que antes. Y ahora este 2 está multiplicando, ¿cierto? Esta expresión de acá, que todo está dividido por 2, así que yo los puedo cancelar. Puedo matar este 2 con cada uno de los 2 que está dentro. ¿Qué me va a quedar entonces? El límite de u tendiendo a 0 de 1 menos raíz de 3 coseno de u, menos con menos más seno de u. Y todo esto dividido en seno de u. Uf, ya, y estamos avanzando algo, ¿no? Podemos ahora separar. Podemos separar esta fracción. No sé si estas separaciones las han visto antes, pero puedo separar aquí el 1 menos raíz de 3 coseno de u dividido en seno de u, más seno de u partido en seno de u. ¿Sí? Es como separar, ¿cierto? La suma que tengo acá arriba, la puedo separar en suma de fracciones. Es como, o sea, sumar fracciones, pero Al a la revés. inversa. Claro, Sí. ¿sí? Sí. Es como en vez de juntar la suma de fracciones, ¿cierto? Las puedo separar. Aquí el seno de u partido en seno de u nos va a dar 1, ¿cierto? Se puede cancelar, ningún problema. Y veamos aquí, no hemos hecho esto. ¿Qué pasa aquí cuando ponemos la mascarita? Cuando tratamos de reemplazar ahora con el u tendiendo a 0. En el denominador vamos a tener 0, ¿cierto? Como se espera en cada uno de estos ejercicios de límite. Seno de 0 es 0. Y en el numerador tengo coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 1 por raíz de 3, raíz de 3. Y arriba tenemos 1 menos raíz de 3. Tenemos algo arriba que es distinto de 0, partido por 0, entonces esto inmediatamente decimos que tiende a infinito. No hubiésemos ahorrado todo esto si hubiésemos hecho la mascarita antes. ¿Ya? Porque acá también podríamos haber reemplazado por pi tercios antes de hacer el ejercicio y nos hubiésemos dado cuenta de eso también. Pucha, qué fome. ¿Ya? O sea, el ejercicio desde un principio nos estaba diciendo que tendía a infinito. ¿Ya? Porque al aplicar la mascarita, vamos a aplicar la mascarita aquí en rojo, en este recuadro que quedó acá. Si reemplazamos con pi tercio, entre comillas, ¿cierto? Entre comillas, reemplazar por pi tercio, tendríamos 1 menos 2 por coseno de pi tercios dividido en seno de pi tercio menos pi tercio. Seno de 0. Seno de 0 sabemos que es 0, y arriba tendría coseno de pi tercio, que es raíz de 3 medios, ¿cierto? Nos quedaría raíz de 3 medios por 2, nos quedaría 1 menos raíz de 3. O sea, igual, desde acá al principio ya sabíamos que esto iba a tender a infinito. ¿Ya? Y de hecho podemos ser un poco más precisos. ¿Cómo saber si es que tiende a más o menos infinito? Del signo que está tomando el numerador. Y el signo del numerador
es negativo. Raíz de 3 es un poquito más grande que 1, entonces está siendo negativo. Entonces esto va a tender a menos infinito. ¿Ya? Esas técnicas las vamos a ver ahora. ¿Ya? Ya. ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio? Más o menos. ¿Nada? Sí, pero, o sea, supongo que lo vamos a ver Profe, ahora, pero lo de que tiene definito positivo y negativo, Sí, eso ya lo vamos a ver ahora. ¿Sí? profe, Dígame. en la parte del final no se puede seguir simplificando o algo. O sea, se podría, pero llegaríamos igual a que el límite tiene infinito. Llegaríamos igual a algo como esto, de que finalmente al reemplazar nos va a quedar un valor arriba dividido en cero. Ya, pero si quisiera avanzar, eh, ¿cómo podría avanzar? Podría aplicar el tema eh, de multiplicar en esta parte por el 1 conveniente. O sea, podría dejar aquí 1 menos raíz de 3 coseno de u dividido por u dividido en seno de u, como para seguir eliminando términos, ¿cierto? Como tengo multiplicaciones acá, voy a poder hacer esta separación sin ningún problema. Y nuevamente aquí yo puedo hacer que esto tiende a 1 y puedo seguir trabajando con esto y se me hace un poco más sencillo el reemplazar por 0. ¿Ya? Ahora, en este caso, se hace un poco más difícil el poder utilizar el límite notable del 1 menos coseno, ¿cierto? Aquí decía 1 menos coseno de u partido por u. ¿Por qué? Porque tengo este raíz de 3 que está molestando. Entonces se complica un poco más ahí el ejercicio. Ya, pero ya aquí ya debería darme cuenta que al reemplazar el u por 0, no vamos a llegar a 0 partido por 0. ¿Ya? Ya. Muy bien. Aquí hay Profe, varios ejercicios, entonces van a ser bastante similares al respecto. ¿Sí? profe, eso de la mascarita no lo entendí. Mascarita, mascarilla, no sé cómo lo dijo. La mascarita. La mascarita es lo que a nosotros nos permite ver si el límite desde un principio se puede calcular o no. ¿Ya? La mascarita nos referimos como a los tipos de indeterminación. ¿Ya? Y ya trabajamos los temas de la indeterminación cero partido por cero, que si era polinomial, ¿cierto? Hay un factor que está molestando que yo voy a poder eliminar. Y en el caso de las trigonométricas, tenemos que utilizar los límites notables. El seno de x partido por x, el 1 menos coseno partido por el mismo argumento. ¿Ya? Todos estos límites dan 0 partido por 0, pero ya dan un valor conocido. Entonces, si no nos da un 0 partido por 0 y nos da, por ejemplo, un a partido por 0, ya decimos que esto inmediatamente va a tender a infinito. Ya no tenemos para qué calcular el límite, sino que ya sabemos que va a tender a más o a menos infinito. ¿Sí? Ya. Entonces, viendo esto, podríamos ver la gráfica de la función y ver cómo actúa. Cuando x tiende a pi tercios, era la función 1 menos 2 coseno de x dividido en seno de x menos pi tercios. Ya, y aquí está. 1 menos 2 coseno de x dividido en seno de x menos pi tercios. ¿Sí? Y nos estamos acercando al x igual pi tercios. Qué raro. Eh,
cometí un error o un error bastante tonto. ¿Qué quieren que les diga? Ya, olviden todo lo que dije. Pucha, aquí, qué lata. Qué lata, qué lata, qué lata. ¿Por qué? Porque aquí está al revés, po. Bueno, igual nadie me dijo nada, pero el coseno de pi tercio está al revés, po. Oh. Coseno de pi tercio es un medio y seno de pi tercio es raíz de 3 medios. Cometí un error que mis profes me hubiesen castigado mucho. Miren la tontera máxima. Ya. Y como está al revés, obviamente eso va a cambiar todo el resultado. Eso también cambia nuestra mascarita, ¿cierto? Porque si coseno de pi tercio es un medio, aquí tenemos un medio por 2 es 1, 1 menos 1 nos da 0. Y llegamos a la mascarita 0 partido por 0. Oh, qué rabia, pucha. Disculpen, chiquillos, pero es un error, ¿cierto? Que ustedes también podrían haber cometido en la prueba. Vamos a tratar de enmendar este error. Si nos llegara a pasar esto en la prueba, profe, sería, ¿qué pasaría? Sería puntaje, la mitad de puntaje, ¿cierto? Sí, sí, son errores que como fiaron acá, cualquiera puede cometer. Miren, qué fome. Ay, qué rabia. Entonces la mascarita dice que si tiene límite. La mascarita dice que es posible que tenga límites. Claro, el 0 partido por 0, tendríamos que ver ahora qué se puede hacer, ¿ya? Pero claro, el 0 partido por 0 nos dice que hay algo que se puede hacer, inténtalo, y finalmente ve si es que da algo o no. Ya, pucha, qué fome. Ya, bueno, voy a marcar aquí Profe, en rojo mi error para que quede aquí bien marcadito. ¿Sí? ¿hay alguna forma de saber por qué dan esos resultados? Por ejemplo, raíz de 3 partido en 2 y cosas así. Sí. ¿De dónde salen esos valores? ¿De dónde salen esos valores? Sí, creo que veámoslo nomás. Ya, hay algunos triángulos rectángulos que uno conoce sus valores. Ya, por ejemplo, el triángulo de 45 y 45 grados. Si uno trata de trabajar con los lados más chiquititos, tendríamos aquí lado 1, por ser un triángulo isósceles, y la hipotenusa vale raíz de 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros decimos también que 45 grados es lo mismo que pi cuartos, yo aquí ya tengo algunas razones trigonométricas. Te tienes que imaginar aquí el círculo, ¿ya? Pero aquí la circunferencia unitaria está multiplicada por raíz de 2, ¿cierto? El radio era 1. Entonces, el seno de 45 o el seno de pi cuartos tendría que ser la altura de este punto. Y la altura de este punto es 1 y tendríamos que dividirlo por el factor con el que se multiplicó el radio, que es raíz de 2. ¿Ya? O como uno se lo aprendió en el colegio, yo creo, que es cateto opuesto partido en hipotenusa. El seno es cateto opuesto partido en hipotenusa. ¿Ya? El coseno de 45 es lo mismo, ¿cierto? Porque podría tomar cualquiera de los dos 45, igual llegaría a 1 sobre raíz de 2. Ya tendría, y este sería el cateto adyacente al ángulo partido de la hipotenusa. ¿Ya? Ese es uno de los triángulos notables. Y tenemos otro triángulo notable que es la mitad del triángulo equilátero. Ya voy a tratar de hacer lo mejor posible un triángulo equilátero. ¿Ya? Y para simplificación voy a hacer que el triángulo equilátero sea de lado 2. Y en un triángulo equilátero la altura es mediatriz, es transversal de gravedad, es simetral, es todo. Por lo tanto, corta en 90 grados y corta aquí también en la mitad. 1, 1. Entonces, este ángulo de acá, si se acuerdan, ¿cierto?, de geometría del colegio, mide 60 grados
Y la altura, como también es bisectriz, corta aquí en la mitad. Y tengo aquí 30 grados. ¿Ya? Por Pitágoras yo puedo sacar cuánto mide esta altura y es raíz de 3. ¿Ya? Entonces con esto ya puedo sacar algunas razones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno de 60 o el 60, también lo voy a poner aquí, 60 también es pitercios y el 30 es bisextos. ¿Ya? Es como que se intercambian el 60 con el 3, el 30 con el 6. Es como que se intercambian los valores. Coseno de 60, entonces sería cateto adyacente, partido de hipotenusa, y ahí sale el 1/2. Oh, qué fome. Y el seno de 60 sería el cateto opuesto al que tiene el 60 grados, que mide raíz de 3, partido de la hipotenusa, que mide 2. ¿Ya? Y 60 entonces el pitercio con el que estábamos trabajando. ¿Ya? De aquí salen esos valores. Ya yo aquí puedo eliminar aquí ¿por qué no me deja borrar el triángulo? Bueno, en fin. Trabajamos solamente con el triángulo rectángulo. De ahí salen esos valores. Y ustedes pueden volver a dibujar el triángulo, o ya cuando lo trabajan harto se lo memorizan. ¿Ya? Yo lo memoricé mal. Lo acabo de aplicar muy, muy mal. ¿Ya? Pero aquí está entonces. Coseno de pitercios, que es 60 grados, 1/2. Y el seno, raíz de 3/2. Ay, qué fome. Ya. Continuando con el ejercicio entonces, miren, más encima aquí le puse 1/3. Otra vez cometiendo errores. Ya. 1/2. Y aquí va el raíz de 3/2. Ya. Este 2 por también me va a cancelar las fracciones. Ya. Y vamos a tener entonces menos coseno de u y menos menos más raíz de 3 seno de u. Vamos a separar igual las fracciones. Y aquí vamos a tener raíz de 3 seno de u partido en seno de u. Y seno de u partido en seno de u se eliminan, ¿cierto? Nos queda raíz de 3. Uf, ya. Y aquí sí vamos a poder seguir avanzando, ¿cierto? 1 menos coseno de u. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que teníamos planeado, que era multiplicar y dividir por el u, para poder aplicar las identidades trigonométricas. Y aquí era seno de u más raíz de 3. ¿Ya? Y aquí aplicando los límites fundamentales, u partido en seno de u tiende a 1. 1 menos coseno de u partido en u también es el notable y este tiende a 0. Por lo tanto nos queda aquí 0 por 1, 0, y nos queda finalmente raíz de 3. Ese era el famoso límite que estaba dando este ejercicio. ¿Ya? Bueno, este era bien trigonométrico, si es cierto, más que la materia de límite, este ejercicio pide trigonometría, aplicar hartas identidades trigonométricas. ¿Ya? Pucha, lamento, chiquillos, el error que nos hizo demorar un poquito para hacer este ejercicio. Ya, pero finalmente se No se llegó. preocupe, profe. En la Oh, tutoría se pasa. claro. Sí, en la tutoría ahí vamos a quedar todos bien, bien de lolos. Ya, y ahora tiene sentido lo que aparece aquí en la gráfica, ¿no es cierto? Cuando nos acercamos al x igual pi tercio, que está marcada aquí con la recta vertical, esta recta vertical negra, que es un poquito más gruesa, ¿cierto? Y estamos llegando a esta altura que debería ser raíz de 3. Voy a poner aquí que Elísea, anda, que Elísea raíz de 3.
En efecto, ahí se cruza. Ya, como no son valores exactos, puedo poner aquí que en el eje X sea pi tercios, esta recta vertical está marcando X igual pi tercios, y esta recta horizontal está marcando el I igual raíz de 3. Y justamente chocan ahí, ¿cierto? Ahí está la intersección. Uf, ya. Entonces acá claramente tuvimos que utilizar el cambio de variable, o hacer una sustitución. Utilizamos la sustitución más sencilla para hacer este cambio, que es u igual x menos pi tercio, y estaba planteado el ejercicio para que ustedes hicieran esa sustitución. ¿Ya? Luego, como teníamos coseno de x acá arriba, el x dijimos que era u más pi tercios, ¿cierto? Utilizando o despejando el x en la sustitución. Como nos quedó el coseno de una suma entre dos ángulos, tuvimos que aplicar la regla de la suma de ángulos en el coseno, que es esta identidad que está acá. Y aplicando esta identidad, empezamos a trabajar con el límite, tratando siempre de obtener los límites notables. Ya aquí separamos las fracciones, el 1 menos coseno de u, más el raíz de 3 seno de u, y separé solamente el seno de u, ¿cierto? Porque podía ser seno de u partido en seno de u, se cancela, ya se elimina. Y ahí entonces nos topamos con el otro límite notable del 1 menos coseno de u partido en u. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos el ejercicio, chiquillos? Aquí los otros van a tener que hacer prácticamente lo mismo. ¿Ya? En el E es hacer lo mismo. En el G viene con un pequeño truco ahí, que la idea es que ustedes se puedan dar cuenta, y bueno, viene ahí con el tangente. ¿Ya? Y bueno, en el resto igual es aplicar las identidades trigonométricas. ¿Ya? Yo hoy día quería empezar y terminar con los límites infinitos, pero creo que fue bueno el haber trabajado lo que trabajamos el día de hoy. Sí, creo que fue bastante bueno. Profe, ¿me muestra la pizarra un segundo, por favor? Sí, por supuesto. Profe, ¿hasta dónde entra la prueba? Queda bastante para la prueba, si no es tan pronto, pero esta primera prueba entra hasta continuidad. La prueba está fijada para la semana del 3 de mayo. Yo creo que la vamos a dejar para los martes. Y así que nos queda harto todavía, ¿ya? Yo tenía planificado ver la continuidad esta semana, pero está bien que nos tomemos nuestro tiempo, ¿ya? Ya, si igual nos queda tiempo, yo creo que por lo menos los límites infinitos los vamos a poder ver el día de hoy. Y a ver si es que tiende a más o menos infinito. ¿Ya? Ya, y el 2 tiene que ver con el tema de límites laterales. Ya calcular límites laterales acá con algunas... por ejemplo, aquí en x igual menos 1, no tengo ningún problema, ¿cierto? Yo puedo llegar y evaluar. Ya no tengo problema aquí en menos 1, puedo llegar y reemplazar. En la segunda expresión también puedo llegar y reemplazar por menos 1. En 0 también puedo llegar y reemplazar. ¿Dónde está el problema? Aquí en esta segunda parte. Aquí yo no puedo llegar y reemplazar por 0, ¿cierto? Ahí tenemos que utilizar los límites notables y empezar a trabajar con eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces con los límites infinitos, que ya algo hemos empezado a ver, ¿cierto? Se parte con un ejemplo, tenemos una función, la función 1 sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Ya? El dominio de esta función son todos los reales menos el 3, ¿cierto? Porque nos queda dividido por 0, eso no se puede. Y si x se acerca a 3, los valores de la función se hacen cada vez más grandes, ¿ya? Como lo está mostrando aquí la imagen, acá hay una suerte de tabla de valores, ¿cierto? Se hace cada vez más grande y decimos que crecen sin límite,
Entonces, podemos decir, tenemos la notación de que el límite de esta función, cuando x tiende a algún valor, es igual a infinito. ¿Ya? Pero no es que el límite sea igual a infinito, sino que el límite no existe, pero le colocamos esta notación, ¿cierto? Para indicar que está creciendo sin límite. ¿Ya? Que la función entonces tiende a infinito. ¿Ya? Y tiene cada una su definición, ¿cierto? Si es que tiende a más o menos infinito. Entonces veamos cómo podemos determinar si es que la función tiende a infinito o a menos infinito. Y acá tenemos una observación al respecto. Por ejemplo, si yo tengo una función 1 sobre la expresión de x elevada a un número par, entonces sí o sí eso va a tender al infinito positivo. ¿Ya? Y si el n es un número impar, va a depender de cómo yo me acerque. Si es que me acerco por la izquierda o por la derecha. ¿Ya? Y en vez de aprenderlo como con fórmula, me gusta que lo veamos de la siguiente manera. Y aquí es lo que pasa con los límites infinitos. Vamos a borrar aquí todo esto. Y apartamos con el más sencillo, que sería 1 sobre x. ¿Ya? ¿Qué pasa con el 1 sobre x cuando yo me estoy acercando a 0? Ya. Si yo quiero calcular el Depende de qué límite, lado- ¿cómo? Depende de qué lado se mire. Exactamente, ¿cierto? Depende de por dónde yo me acerque, ¿ya? Entonces, como la mascarita acá, si es que reemplazo por 0, me va a dar 1 partido por 0, y ya sé que esto va a tender a infinito. Pero a qué infinito depende de por dónde yo me acerque, ¿ya? Si me acerco al 0 por la derecha, se va a tender al infinito positivo, ¿ya? Y tiene sentido también en el hecho de que eh, si nos acercamos al 0 por la derecha, estamos tomando valores como 0,1, 0,01. Entonces, 1 dividido en 0,1 es positivo, ¿cierto? No tenemos cambios de signos, entonces positivo dividido en positivo va a ser positivo. Entonces, de esa manera yo puedo decir, esto va a tender al infinito positivo. ¿Ya? En cambio, si me acerco a este límite por la izquierda, nos estamos haciendo cada vez más pequeños, o sea, cada vez más pequeño al infinito negativo. ¿Ya? ¿Y cómo lo puedo entender sin ver el gráfico? Estamos tomando números más pequeños que el 0, como menos 0,1, menos 0,001. Entonces siempre voy a tener una división entre distintos signos. Y división entre distintos signos siempre es negativo. Por lo tanto, por eso aquí tiende a menos infinito. ¿Ya? A diferencia del 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Por ejemplo, si calculo el 1 sobre x cuadrado, independientemente si me acerco por la derecha o por la izquierda, el cuadrado siempre hace que sea positivo. Entonces, en ese caso, siempre va a tender al infinito positivo. Veámoslo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos el x cuadrado? Claramente, ¿cierto? Tiende al infinito positivo por ambos lados. Y en general, ¿cierto? Para cualquier exponente par va a ocurrir eso. Siempre el exponente par me deja todo positivo. Si no, va a depender de por qué lado nos acercamos. ¿Ya? Y en general, ¿sí? Y podemos ver la gráfica de 1 partido en x cubo, que es Sí. impar. Claro. ¿Cómo crees que sería tú la gráfica del 1 sobre x cubo? Voy a ocultarla aquí para... Como con curvas. O sea, claro, el x cubo, así sin más, va a ser exactamente, o sea, no exactamente, pero va a ser muy parecida a la del 1 sobre x. ¿Ya? Va a ser algo así. ¿Ya? De hecho, se va cada vez más rápido al infinito positivo. Ya si la comparamos con el 1 sobre x,
el 1 sobre x está en verde, el 1 sobre x cubo está en morado. Entonces, claro, cada vez más rápido se va al infinito positivo. ¿Ya? No varía mucho su forma. ¿Ya? Pero sí juega el mismo papel de si me acerco por la izquierda o por la derecha, me acerco a distintos infinitos. O tiendo a menos infinito, a distintos infinitos. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos un límite de este estilo, siempre que tengamos un límite que tienda a infinito o a menos infinitos, entonces esa recta va a ser una asíntota vertical de la función. ¿Ya? En este caso, en estos de acá, la recta x igual 0, una recta vertical, es la asíntota de estas funciones. Ya, consideramos entonces la función g1 sobre x menos 3 al cubo. Como está el cubo, ¿cierto? Exponente impar, cuando nos acercamos al x igual 3, por la izquierda o por la derecha, tendemos a distintos infinitos, por lo tanto es una asíntota vertical. ¿Ya? Veamos qué es lo que pasa con otro tipo de funciones. Por ejemplo, 2x² dividido en 9 menos x². Nos pide determinar las asíntotas verticales de la función. ¿Ya? Tenemos que el numerador siempre es positivo. 2x² va a ser siempre positivo. El denominador lo factorizó como 3 menos x por 3 más x. Entonces, mis candidatos a asíntotas serían los que indeterminan la fracción, ¿cierto? Que son el 3 y el menos 3. ¿Ya? Entonces aquí juega un papel importante el tema de las inecuaciones. Ya, no sé si se acuerdan del tema de las inecuaciones, pero podemos hacer un pequeño ejercicio al respecto. Donde tengo espacio? Acá. ¿Ya? Entonces yo quiero ver en qué partes esta función es positiva y en qué partes es negativa. ¿Ya? No sé si se acuerdan el tema de los puntos críticos, los valores positivos, negativos. ¿Ya? Pero el punto es que yo encuentro puntos críticos. Por ejemplo, en este caso tenemos el menos 3, el 3 y el 0, que no es el 0 no. ¿Ya? Y los puntos críticos son los que hacen que cambie de signo o me indeterminen la función. En este caso tenemos el menos 3 y el 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a hacer como una suerte de tablita y ver qué es lo que pasa en cada uno de estos intervalos. Ya voy a poner aquí el menos 3 y el 3. Entonces yo estoy separando aquí mi recta numérica, la estoy separando en 3 sectores. En el sector del menos infinito al menos 3, en el intervalo del menos 3 al 3 y el intervalo del 3 al infinito. ¿Ya? Entonces, para poder facilitar un poco el análisis de cómo son los signos, yo puedo ir tomando cada factor por separado, ver qué signo toma y después hacer un análisis final de los signos por intervalo. Entonces, anoto los factores. Los factores que hay son 2x², son el 3 más x y el 3 menos x. ¿Ya? Entonces, voy viendo. Voy viendo por intervalo qué signo va tomando cada factor. ¿Ya? Bueno, la tabla no quedó tan bonita como esperaba. Ya, el 2x², si tomo un valor de este intervalo, del menos infinito al menos 3, de todas maneras va a ser positivo, ¿cierto? Porque el x al cuadrado me va a quedar positivo y después por 2 va a ser positivo. Entonces este siempre va a ser positivo. ¿Ya? El siguiente factor, 3 más x, si tomo un valor que es más chico que menos 3, y aquí yo puedo tomar, por ejemplo, algún valor, ¿cierto? Por ejemplo, si tomo el menos 4, si reemplazo aquí por menos 4 el x, tendría 3 más menos 4, tendría 3 menos 4, me queda negativo. ¿Ya?
En el segundo intervalo podría tomar el 0, ¿cierto? Tratar siempre de tomar los valores más fáciles de reemplazar. Al reemplazar por 0 voy a tener positivo, y ya de 3 hacia adelante también voy a tomar algún valor positivo. ¿Ya? Si hago lo mismo con el otro factor, con el 3 menos x, si reemplazo con menos 4, voy a tener 3 menos menos 4, va a ser positivo. Si reemplazo por 0, también va a ser positivo. Y si reemplazo con un x más grande que 3, entonces me va a quedar negativo, ¿cierto? Y si quiero puedo tomar algún ejemplo para ver qué cumple. Entonces, tenemos acá que en el intervalo del menos infinito al menos 3, tenemos positivo por positivo, negativo. Aquí tenemos positivo por positivo por positivo, positivo. Y en el último, positivo por negativo, negativo. Ya. Entonces, ¿para qué hicimos todo este análisis del tema de las inecuaciones con factores? Es que ahora yo puedo ver con más facilidad qué es lo que pasa cuando yo calculo los límites. ¿Ya? Para no escribir toda la función otra vez, voy a escribir f de x. Ya. ¿Y qué pasa si me acerco al menos 3 por la izquierda en esta función? Si me acerco al menos 3, por valores más chicos que menos 3, me estoy acercando al menos 3 por esta parte, ¿cierto? Por esta sección. Y aquí entonces me estoy acercando al menos infinito. Menos infinito. Por el contrario, si me acerco al menos 3 por la derecha, entonces me estoy acercando al menos 3 por la derecha, ¿cierto? Entonces estoy tomando solamente valores positivos. Entonces ahí está tendiendo al infinito positivo. ¿Ya? Y ese mismo análisis lo puedo hacer con el x igual 3. Y es lo que se ve en la gráfica. Si me acerco al menos 3, va al menos infinito. O sea, al menos 3 por la izquierda. Y si me acerco al menos 3 por la derecha, tiende a más infinito. ¿Sí? Ya, y con esto, chiquillos, se nos acaba el tiempo. Vamos a volver a retomar este tema la próxima semana, ya para ir finalizando los contenidos de la unidad. Ya la próxima semana vamos a tener como un taller, como un tipo prueba-ensayo. Esta primera prueba-ensayo va a ser sin nota, ya que es como una forma de preparar la prueba, pero las próximas pruebas-ensayo sí van a ser con nota. Estos pequeños talleres de preparación para la prueba. Este primero no es con nota, es como para ver, como para que vayan probando mi mano para hacer las pruebas, la dificultad de las preguntas, ¿ya? Pero ya las próximas sí van a ser con ponderación. ¿Sí? Entonces, para que se preparen, que la próxima semana vamos a tener un taller. Ahí le explicaré con mayor detalle cuál va a ser la modalidad. ¿Qué ¿Sí? día será, profe? ¿Martes o miércoles? Va a ser toda la semana. Se los voy a subir el martes para que lo puedan realizar durante toda la semana, y el día lunes lo revisamos haciendo como una suerte de último repaso para la prueba. La prueba también va a ser el día martes. ¿Ya? Ya, muy bien entonces, chiquillos. Con esto finalizamos entonces el tema. ¿Profe? No finalizamos, quedamos a la mitad aquí de límites infinitos. ¿Sí? ¿Cómo la profe va a la prueba va a ser el martes? ¿Pero de cuántos martes estamos hablando? ¿Como de 3 martes más? Eh, la prueba está planificada para la semana del 3 de mayo. Sería el martes 4 de mayo. Ahí sería la prueba. Sí, en 3 martes más. ¿Sí? El próximo martes armaríamos este taller, ¿cierto? Que le estoy diciendo. Tendrían toda la semana para hacerlo, y el día lunes lo revisamos en clase. Y ahí el 27 hacemos un último repasito, y el 3 ejercicio y más pruebas de ensayos, y el día 4 entonces sería la prueba. ¿Ya? Excelente. Ya, no sé si queda alguna duda con
con los límites al infinito, por lo menos con los ejercicios que hemos visto hasta el momento, con los ejemplos que hemos visto? Sí, una duda, profe. ¿Sí? O sea, aquí no importa que el valor de los límites no concuerde, ¿verdad? No, claro que no. Porque como van al infinito, decimos inmediatamente que son asíntotas. De hecho, si el límite tiende a infinito, inmediatamente decimos que este límite no existe, ¿ya? Ocupamos el menos infinito como símbolo nomás, ¿ya? Pero con esto ya decimos que el límite no existe. De partida partimos con eso, para que la redundancia, ¿ya? Partimos del hecho de que el límite no existe cuando tiende a infinito o a menos infinito, ¿ya? De hecho, si tiende a menos infinito o a más infinito, va a ser tema de la gráfica solamente, ¿ya? Porque si esto tendiese al infinito positivo también, igual es asíntota, ¿ya? Igual es asíntota, no me afecta mayormente en el cálculo, ¿sí? Si tiende a menos infinito o al infinito positivo, es solamente el tema de la gráfica, ¿ya? Porque de partida no existen esos límites. ¿Ya? Profe, entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana en la tutoría. Sí, los que quieran participar de la tutoría están todos bienvenidos. No vamos a avanzar en materia. Yo creo que vamos a hacer ejercicios de materia previa al cálculo, ¿cierto? Factorización, hacer otro ejercicio de eso, de la misma trigonometría, ya lo que no alcanza el tiempo, pero darle énfasis a eso, ya los contenidos previos. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, Profe. sugerencia, reclamo? ¿Sí? ¿Puedo ver una última vez la pizarra para ver si copié bien? Esta parte de la tabla de los signos. Sí, eso mismo, que Ya. quería terminar de... Ah, ya, perfecto. Ya ahí la tengo con un pantallazo. Ya, perfecto. Ya, muy bien, chiquillos. Que tengan una bonita semana. Nos encontraremos el próximo lunes y mañana con los que vayan a la tutoría. ¿Ya? Chao, chiquillos. Que les vaya bonito. Mucho éxito. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Adiós. Bye, Chao, bye. chao. Chau, chau. Bye, bye.